¿Qué es lo que habrá hecho mal Sánchez para que Alfonso Guerra y Felipe González piensen hoy lo mismo respecto al Partido Socialista? Cuando ya eres un psicópata absoluto como Trump, por ejemplo, al que comparo con Sánchez, pues realmente es que pierdes todo horizonte respecto a tus propias convicciones y a tu propio papel. El poder es lo único que interesa. Creo que la partitocracia en la que estamos es una enfermedad frecuente, crónica y a veces mortal de la democracia. Yo he sido votante socialista prácticamente toda mi vida. Sánchez ha hecho el indulto que yo apoyé y con el que estaba de acuerdo, la amnistía a los delincuentes contra la Constitución y la democracia, y ahora el pacto con el PSC como precio a la obtención de un poder después de haber perdido las elecciones. Hay que ser un héroe para discrepar dentro del Partido Socialista hoy. Puede cambiar de opinión, pero mentir no es cambiar de opinión. Vamos a ver, Zapatero se está comportando como un cómplice de Maduro o como un cómplice de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta. Aquí el único que cambia los principios políticos, morales y procedimentales en función de su interés personal es de verdad Pedro Sánchez. ¿Recuerdas la primera vez que alguien te habló de un chaval así alto, guapete, concejal del Ayuntamiento de Madrid, hombre de Pepe Blanco, que aspiraba a hacer algo en el partido, en el PSOE, llamado Pedro Sánchez? ¿Recuerdas la primera vez? La primera vez que alguien me habló de Pedro Sánchez fue Pérez Rubalcaba. Y la verdad es que no tenía una impresión muy satisfactoria de él. ¿Qué te dijo así la primera vez? Digo... Que tenía que esperar. Él estuvo contra Pedro en las primarias y bueno, tampoco le daba mucha importancia todavía. Es decir, me dijo eso, que no había llegado su hora. No era una amenaza todavía, ¿no? Para Rubalcaba, para la posición de... No era nada importante. Es decir, y el propio Rubalcaba había tenido sus diferencias serias dentro del gobierno con Zapatero. Serias. Yo tuve un par de conversaciones con él. Yo tenía mucha relación con Rubalcaba. Según Jiménez Los Santos, el comando Rubalcaba éramos Rubalcaba y yo. Sí. Y una vez me llamó, estaba yo en Estados Unidos, prácticamente dispuesto a dimitir porque dijo que ya era insoportable el comportamiento de Zapatero. Y a mí me llama la atención la utilización que el propio Pedro Sánchez y el Partido Socialista actual hace de Rubalcaba, traicionando lo que Rubalcaba significaba en el Partido Socialista. Y de esto Antonio Caño sabe mucho más que yo, porque él fue el que le incorporó al Consejo Editorial del País y el que ha sido biógrafo de Rubalcaba. Y a mí una de las cosas que me irrita es la utilización falsaria que se hace de su nombre por parte de la dirección actual. La utilización, una vez muerto Rubalcaba, pues Rubalcaba no puede decir, yo no dije eso, o yo no opinaba sobre eso. O yo no era así. O yo no era así. Me ha recordado también, preparando la entrevista, es una de mis frases favoritas. Aquella que cuando dijo Susana Díaz en 2014, cuando estaba la pugna de Madina, Susana Díaz, entonces dijeron, vamos a mandar a este chico, a Pedro Sánchez, a dirigir el partido. Entonces dicen las crónicas, nunca se grabó esa frase, pero dicen las crónicas, esta frase de Susana Díaz que decía, este chico no vale, pero nos vale. Que se equivocó Susana Díaz de ver, creyendo lo manejable que podía ser Pedro Sánchez, que al final se ha demostrado como un dirigente, otra cosa no, pero rocoso en la duración de su mandato en el partido y en el gobierno, ¿no? Bueno, realmente el manual de resistencia o de resiliencia que él ha hecho, pues es un sistema bastante sencillo. Es decir, decía Mao Zedong que debían recordar los miembros del partido que el poder estaba en el fusil. Bueno, el fusil del poder es lo que está utilizando Sánchez en beneficio propio, traicionándose a sí mismo cada 2 por 3,
Yo creo que todos los que se dedican a la política profesional pues padecen algún nivel de psicopatía. Es decir, yo creo que si no eres un poco psicópata, pues tal y como se desarrolla la vida política profesional, realmente es muy insatisfactoria. Ahora, cuando ya eres un psicópata absoluto, como Trump, por ejemplo, al que comparo con Sánchez, pues realmente es que pierdes todo horizonte respecto a tus propias convicciones y a tu propio papel. El poder es lo único que interesa. Claro, el trumpismo en España, tan cacareado este término, ¿el trumpismo en España es Pedro Sánchez? No es el trumpismo porque Pedro Sánchez no se tiñe el pelo de naranja, no tiene una vida personal disoluta. En ese sentido se parecerían otros más a Trump que Sánchez, pero hay muchas cosas, que es los intentos de invasión judicial, las mentiras sostenidas, la predominancia del relato sobre las convicciones y es decir, la capacidad de resistencia. Los dos son muy resistentes. Casi lo único que les digo, es decir, el hecho de que para ellos lo único importante es el poder, caiga quien caiga y pese a quien pese. Y la única diferencia es que Trump es en muchas cosas un payaso y Pedro Sánchez pues mantiene un semblante casi estoico. Es decir, yo creo que como todos aquellos que no tienen sentimientos, ni buenos ni malos, pues no tienen ninguna empatía, ni con sus votantes, ni siquiera con sus colaboradores. Es decir, solo cree en el ordeno y mando, pues que es una psicopatía política muy frecuente. Para ti, Sánchez, además que lo escribes, es un hombre sin sentimientos. Sí, pero no lo digo peyorativamente, es un hombre que no siente. Y cuando no sientes, pues no reflejas tus sentimientos, es decir, tienes siempre la misma expresión. Solo pareció conturbarse un poco con las primeras noticias sobre Begoña, y además es notable la estoicidad que tiene estoicidad en el mal sentido del semblante, cuando dice que todo es un bulo de los panfletos o los tabloides. No sé si él sabe bien lo que es un tabloide, porque no creo que sea un hombre de muchas lecturas de periódicos, pero bueno. No digo que no tenga sentimientos, pero no los transmite, ¿no? Es decir, no tiene ninguna empatía con lo que le rodea. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? ¿Hace años? No, la última vez que hablé con él fue hace relativamente poco, un año y medio o así, en una cena en el Palacio Real, pues que estaba hablando yo con el rey, además, en un momento dado y tal, y él estaba cerca con Michel Batet, creo, y con otro grupo más bien de su equipo, y que veía que me miraba y tal y eso, y entonces me acerqué y dije, bueno, como veo que tienes dudas de saludarme, pues vengo yo a saludarte a ti. ¿Qué dijiste? ¿Aquí el enemigo? No, yo no. Primero, yo no me considero enemigo de nadie, sí, y no considero en este momento que nadie sea enemigo de mí. Es decir, no considero a nadie de los que intentan perjudicarme, que siempre hay alguien que trata de perjudicarle a uno, a cualquier persona. No le considero un enemigo, es decir, se necesitan determinadas categorías para ser enemigo de alguien. Hay que tener cierto nivel, entonces, para ser enemigo de Cebrián. Sí, no hay que tener cierto nivel. Es que yo no creo que la vida sea una guerra entre buenos y malos y entre amigos y enemigos. Yo creo que el peor enemigo de Sánchez es él mismo, aunque no lo sepa. Antes de empezar esta entrevista, porque ya sabes, Juan Luis, que esto es prólogo de la entrevista. Entonces, es una nueva modalidad en la que hacemos un prefacio, hacemos como que todavía no te he saludado y ahora te saludo. Un introito. Un introito, sí. Voy a empezar a utilizar yo esta palabra, que utilizo mucho prefacio. Un introito de la entrevista. Pero antes de empezar siempre preguntamos, estando en el purgatorio, por la relación con la fe de los invitados. ¿Tú tuviste fe y la perdiste?
Yo tuve fe y no sé si la perdí. Hay una frase de Mario Benedetti, yo fui muy amigo de Mario y tuvimos muchas conversaciones, y hay una frase de él que siempre me ha encantado y que decía: yo no sé si creo en Dios, pero si existe, estoy seguro de que a él no le va a importar mi duda. Pues efectivamente, es decir, yo creo que la relación con la fe en algo trascendente, con la fe respecto a una respuesta de dónde venimos y a dónde vamos, es una duda que acompaña a los humanos prácticamente desde que los primates se convirtieron en algo más evolucionado, ¿no? Y no es un problema que me preocupe. Como a Mario Benedetti, a mí lo que me interesa es lo que pasa a mi alrededor, y si algo existe no somos capaces, por allá arriba, no somos capaces de cambiarlo, somos súbditos, no somos colaboradores. Juan Luis Cebrián Echarri, bienvenido al Purgatorio. Me gusta decir los dos apellidos, esto es importante para los padres y las madres, que ahí están, existen. A mí me gusta el segundo apellido. ¿Más que el primero? ¿Cómo? No, el primero me gusta mucho, pero el segundo viene de Echarri Aranaz, patria de la lengua vasca. Y con todo este lío de los nacionalismos lingüísticos y étnicos, etcétera, que crecen por doquier en nuestro país, pues la mitad de mi sangre es vasco-navarra. Bueno, pues así le va a gustar la entrevista a los del PNV, entonces ganamos más adeptos. No, porque son muy rojos los de Echarri Aranaz. Vale. Bueno, pues Juan Luis, bienvenido al Purgatorio de Objecti, a tu casa y a tu plató también, porque aquí es donde grabas el programa rival del Purgatorio, hay que decirlo todo, Conversaciones con Cebrián. Pero no sé, rival de nadie, son programas diferentes. No, está bien la competencia, son otros personajes y otro entrevistador. Aquí lo grabas, ¿eh? En este Aquí mismo, en unos sillones muy... ¿Verdad? Más cómodos que estas sillas. Muy señoriales. Está por ahí guardado. Sí, no sé si más cómodos y no sé si más eficaces desde el punto de vista comunicativo, pero en fin. Claro, porque aquí tenemos la mesa, no sé si estaban más cerca aquí que en las conversaciones con... ¿Estaban más cerca aquí? Sí, estamos más cerca. Y bueno, también hay que decir que son conversaciones con personajes de la transición, para recuperar el espíritu de la transición y para explicarlo. Y claro, los personajes de la transición ya tenemos unos añitos. Lo importante es la comodidad del invitado. Aquí venimos un poquito a sufrir. ¿Qué tal la gente de vídeo? ¿Bien? ¿La gente? La gente de vídeo, del periódico, ¿bien? ¿Son majos? Los compañeros, digo. Sí, son estupendos. Sí. Además hacen unas producciones fantásticas, prácticamente sin personal, y además a toda velocidad. Esto le va a gustar a ellos. Esto ya se lo he dicho yo a los directivos de la casa, es decir, o sea, realmente... O sea, que le suban el sueldo, dices. Son muy capaces, sí. Pues... Que suban el sueldo generalizadamente, como dice Yolanda Díaz. Eso está bien. Y no a la abolición del trabajo. Bueno, Cebrián es uno de estos 3 o 4 periodistas de España que conoce la grandísima mayoría de la población, porque lleva siendo periodista desde muy joven, fue periodista incluso en los años del franquismo, fue periodista en la transición, periodista destacado, fundador y primer director del diario El País, es académico de la Real Academia Española, fue consejero delegado de Prisa, presidente ejecutivo de Prisa y presidente de honor del País hasta el 4 de abril del 24, justamente alegando el periódico la colaboración con este medio, con The Objective. ¿Está ahora todo esto en asunto judicial, lo del...? La verdad es que tengo preparada la demanda, pero me aburre. Es decir, el actual presidente de Prisa me dijo en una comida que tuvimos él y yo mano a mano después de haberme jubilado, etcétera y tal, que iba a resultar verdad que yo tenía el ADN del país. Y digo, bueno, más bien sería un poco al revés, que yo y otros como yo hemos transmitido nuestro ADN al país. Yo llevo más de 62 años en el periodismo activo y 48 años he estado escribiendo en El País, ¿no? Y francamente, demandar
Es como cuando tienes un hijo que te sale rana, demandar a tu hijo es un poco violento. Y yo no tengo ninguna reclamación, sino simplemente que se sepa que yo no he incumplido el contrato en contra de lo que se dijo y de que al final nadie ha querido dar la cara en esa casa respecto a esa decisión que parece tomada por un consejo que tampoco es el de Prisa, sino de Prisa Media. En el fondo lo miro un poco risueñamente, es decir, porque verdaderamente es cuando ves que un hijo toma el camino equivocado, pues te duele. Pero aquí casi es como si, con perdón por seguir esta metáfora, como si el hijo hubiese echado al padre de casa, ¿no? Bueno, primero hay casos de esos, ¿no? Sí, hay no, casos. pero yo no estaba, yo ya me había ido de casa. El padre, por seguir con la metáfora, iba de vez en cuando a la casa. Claro, sí, porque yo ya me había ido y además he estado colaborando fielmente, cumpliendo las normas. Cualquiera de los directores que ha habido después de irme yo, he tenido con ellos una relación, como la tengo ahora con el director de The Objective, absoluta. Yo soy un profesional de esto, seré bueno o malo, pero soy un profesional. Y siempre he creído que los directores son los que dirigen los periódicos, que no lo son ni sus subordinados ni sus empresarios. Los periódicos los dirigen los directores y los dirigen para sus lectores, no para la empresa, no para los publicitarios, etcétera. A todos ellos rinden un trabajo, pero es una tarea social, ¿no? Y he defendido siempre ese principio y lo voy a seguir defendiendo también en el país. Iba a preguntar con maldad, ¿te encuentras ahora más distante con Prisa que con el PSOE? No, porque yo no he participado. El PSOE no tiene mi ADN, no lo tiene, ni tengo nada que ver. Yo nunca he militado en ningún partido político. Cuando fundamos Cuadernos para el Diálogo, primera experiencia de reconciliación política entre ganadores y perdedores de la guerra civil, era el año 62. Yo tenía 18 años y cuando contribuía a aquello, pues Gregorio Peces Barba era un activo demócrata cristiano de Ruiz Jiménez. Luego él se hizo del PSOE. Quiso que nos hiciéramos demócratas cristianos, unos cuantos. Nos resistimos a hacernos nada y yo dije, menos mal que no me hice demócrata cristiano porque ahora tendría que hacer... Yo era muy amigo de Gregorio y le admiraba y le quería mucho. Tendríamos que habernos mudado al PSOE, ¿no? Es decir, yo creo que los partidos políticos son una necesidad del funcionamiento democrático y creo que la partitocracia en la que estamos es una enfermedad frecuente, crónica y a veces mortal de la democracia. Bueno, hablaremos de partidos y de política porque Cebrián viene al Purgatorio a promocionar, entre otras cosas, este libro que se llama El efecto Sánchez, Ética y política en la era de la posverdad. Como pueden ver en la portada, esto lo explico también para quien nos escuche en podcast, hay una rosa que podría parecerse a la rosa del PSOE, rosa un poco mustia, diríamos. Un poco no, está un poco bastante mustia, con un loguito, es un poco como de central nuclear, un poco tóxico, diríamos, ¿no? Un poco bastante tóxico. El efecto Sánchez habla sobre... Son artículos publicados en el Diario del País desde 2018 a 2024 sobre Sánchez, sobre Cataluña, sobre la Constitución, sobre Ucrania, sobre la pandemia, la prensa, Hispanoamérica. Claro, cuenta la leyenda que existe una maldición china que dice ojalá te toque vivir tiempos interesantes. ¿También te ha tocado vivir tiempos o escribir tiempos interesantes? No, creo que estamos viviendo tiempos interesantes. Estos que estamos viviendo son especialmente interesantes. Para la política española hemos vivido tiempos peores y más interesantes. Yo he vivido prácticamente con seguridad personal durante más de 30 años, precisamente por el país y por el Grupo Prisa. A mí me han aplicado la ley antiterrorista cuando el secuestro de Oriol Urquijo, el presidente del Consejo de Estado, y el general Villascusa, me aplicó un comando de la Guardia Civil la ley antiterrorista para buscarme aparentemente armas e incluso la persona de Oriol Urquijo en un pequeño chalet que yo habitaba cerca de Arturo Soria. Me han condenado a varios meses de cárcel por un editorial
por una editorial del País. He vivido tiempos muy interesantes. El más interesante es cuando el programa Al Rojo Vivo de La Sexta me acusó de tener una cuenta en Panamá, fruto de una reunión que habían tenido con Villarejo, en la cual también decidieron montar el bulo, ahora que tanto se habla de bulo y de fango, montar el bulo de que tenía Pablo Iglesias una cuenta en Granadinas, y yo no tenía nunca cuentas en Panamá. Y a veces en broma yo decía, y bien que lo lamento, porque Almodóvar y tantos otros artistas y tal tienen cuentas en Panamá, qué suerte tienen y tal, ¿no? He vivido tiempos más interesantes que este, y todos los tiempos son interesantes, sobre todo si los vives en libertad. Si al final los vives en el ordeno y mando, pues entonces son aburridos, porque lo único que tienes que hacer es aprender a obedecer. Y iba a decir que este libro es un libro que va en contra de la época política que nos ha tocado vivir, y me explico. Es un libro de hemeroteca donde se desprecia la hemeroteca. Es un libro que tiene una coherencia, o sea, que no cambia de opinión, o no miente, si queremos decirlo, y que además intenta no ser sectario. O sea, que lo que pide en muchos de los artículos Cebrián es un acuerdo, es una posición común entre los dos partidos mayoritarios, o sea, que busca el pacto. Es un libro que va en contra de cómo va la política hoy en día, o la política que manda hoy en día en España. Es un libro que va en contra sobre todo de la transformación seria y no positiva que está padeciendo el Partido Socialista. Yo he sido votante socialista prácticamente toda mi vida, no prácticamente, toda mi vida. Creo que el éxito de Europa después de la Guerra Mundial se debe al acuerdo entre democracia cristiana y socialismo democrático. Hay que decir que el estado del bienestar no es un invento socialista, es un invento más bien de la derecha conservadora, de Bismarck, etc. Pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el estado del bienestar europeo es fruto del acuerdo entre demócratas cristianos y socialdemócratas, ¿no? Y creo que se ha deteriorado el ADN de ambos partidos en nuestro caso, fruto, entre otras cosas, del deterioro de la clase política en general, la ausencia de liderazgo, y además fruto de un cambio esencial en la ordenación del mundo, que es la globalización, el impacto de las nuevas tecnologías, que está afectando a la formación de las opiniones públicas y está afectando a los movimientos financieros y va a seguir afectando a las estructuras económicas. Y claro, un mundo tan diferente al mundo que habíamos vivido, que mantiene las soluciones no acertadas del pasado, pues es un mundo que no funciona. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo que el Estado de las autonomías debería ser un camino hacia un Estado federal. Hace ya más de 20 años que lo dije. Hace más de 20 años que vengo diciendo que no se pueden mantener las listas cerradas y bloqueadas en las elecciones, porque eso hace que los diputados no sirvan a los electores y a los ciudadanos, sino a sus jefes en el partido. No al partido siquiera, a los jefes al jefe coyuntural del partido, que es el que tiene el fusil, sí, como decía Mao, ¿no? Y creo que todo lo que está haciendo Sánchez es equivocado. Esto no es un camino hacia el sistema federal, es un camino hacia el confederalismo, que en gran medida está ya implantado por dinámica de los hechos y también por dinámica de lo que han hecho tanto gobiernos del Partido Socialista como del Partido Popular. Pero hay una diferencia. Zapatero hizo el Estatuto de Cataluña como pago a los votos del PSC catalán en el Congreso del Partido Socialista para que le dieran a él la Secretaría General frente a Bono. Sánchez ha hecho el indulto que yo apoyé y con el que estaba de acuerdo, la amnistía a los delincuentes contra la Constitución y la democracia, y ahora el pacto con el PSC como precio a la obtención de un poder después de haber perdido las elecciones en España en general y después de que hubiera ganado las elecciones ya
en Cataluña, pero no tuviera mayoría suficiente, que yo creo que le debería haber facilitado el Partido Popular para gobernar en Cataluña. Hablaremos de Cataluña, que es uno de los capítulos interesantes del libro. Claro, decías esto de que habías sido en toda tu vida votante socialista. ¿Un hombre de izquierdas en contra de Sánchez, a quién vota en España? ¿O tiene a quién votar? Pues hay, yo diría que cientos de miles, si no millones de votantes, de antiguos votantes socialistas, que se hacen esta pregunta. Sí. ¿Y la respuesta cuál sería? La respuesta, desgraciadamente, muchas veces es la abstención. Otros deciden irse hacia soluciones diferentes. Hubo quien se fue a Ciudadanos, habrá algunos ahora que se van a la derecha, otros que se van incluso a partidos aparentemente más extremistas, que no lo son, pero sí más desorganizados y más personalistas, como pueden haber sido Podemos o Sumar, etc. Pero el único acuerdo serio que se ha hecho en los gobiernos González es el acuerdo que hizo Yolanda Díaz con los sindicatos, nada más ser ministra de Trabajo. Y su debilidad electoral y su misión ahora al jefe supremo no empaña el hecho de que, como buena sindicalista, que es lo que era Yolanda Díaz, un sindicalista trata siempre de llegar a un acuerdo. Y ese es el ejemplo que yo le conté a la propia Yolanda, que me explicó Lula, un sindicalista de PRO, que fue capaz de llegar a acuerdos muy importantes políticos en su país. ¿Y tu posición cuál es? Digo, la posición de un hombre socialista que en contra de Sánchez, ¿cuál es? Mi posición es que el voto es secreto. Es una respuesta muy buena para seguir con la entrevista. El rasgo más característico de Sánchez en su forma de gobernar o de entender el poder es esa, no sé si transmutación permanente o cambio permanente, esta nula importancia a la coherencia, a los principios o a la existencia de múltiples Sánchez. El rasgo más... bueno, todo eso son eufemismos. O sea, simplemente... en democracia, una norma en la democracia es que el fin no justifica los medios. Para Sánchez, el fin justifica los medios si el fin es el mantenimiento de su persona en el poder. Hacer de la necesidad virtud. No, es que no había ninguna necesidad ni ha hecho ninguna virtud. Es decir, es que para él el fin justifica los medios. Y el fin, solapado de entendimiento con Cataluña, de igualdad y no sé qué. A mí me hace gracia cuando habla de impuestos. ¿Pero de qué estamos hablando? Si los impuestos los conocemos todos los ciudadanos. Entre otras cosas porque la recaudación fundamental del Estado es a través del impuesto de valor añadido, que no es un impuesto progresivo ni igualitario. Pagan lo mismo los ricos que tienen en el banco dinero para 100 vidas que los pobres que no llegan a fin de mes. Pagan lo mismo de IVA en todas y cada una de las actividades que llevan a cabo. Y de esto no dice nadie nada. Hay países del antiguo tercer mundo, de países en desarrollo, que ahora quieren subir al IVA y que se están encontrando con resistencias sociales muy severas por parte de las clases medias bajas y bajas. Porque al final el IVA que tú pagas por un café solo en una cafetería es el mismo que paga el rico de las 100 vidas de tal o el pobre que casi tiene que pedir limosna para poderse pagar el café. ¿Tú a Sánchez no le compraste casi nada desde el principio o hubo una caída de no lo veo? No veo... Yo he tenido con Sánchez poca relación personal, muy poca. Y yo he votado a Sánchez, sí. He votado a Sánchez porque yo era un votante socialista y porque creo que no puede haber una democracia coherente en España, que además lleve a cabo las reformas necesarias, que son reformas constitucionales, algunas de ellas, no muchas, pero sí muy cruciales y que afectan al título octavo y a la consideración de cómo debe funcionar un Estado federal. En una comida con Javier Solana y con Felipe González en la Fundación Marc y con Carlos y Juan Marc y con Ralph Dahrendorf, que fue un liberal importante alemán que acabó nacionalizándose británico y siendo comisario de la Unión Europea,
que estaba allí y le explicó a Felipe González, al poder de la transición, que el sistema de las autonomías no podía durar mucho tiempo, que se hacía falta una lista central e inamovible de los poderes del Estado federal, del Estado central, que no era posible que el Estado los compartiera. Y luego que esa lista cerrada no existía en España, que hay cesiones de todo tipo y según los casos, en cada caso, y que luego los estados federados, o las autonomías en nuestro caso, tendrían la capacidad fiscal y la capacidad de acción que quisieran fuera de las atribuciones exclusivas del Estado central. Sí, pero ¿en qué momento? Yo quiero ir al momento o a la serie de momentos en los que tú dices, pues igual no me merece la pena votar a Sánchez. ¿Cuál es el momento para ti? Yo he votado a Sánchez sin que me mereciera la pena. Vale, entonces... Y a más gente he votado sin que me mereciera la pena, pero pensando que merecía la pena por el país. O sea, tú ya votas a Sánchez diciendo, no me... No, yo no voto a Sánchez, voto por la búsqueda de que haya una centralidad a la derecha y una centralidad a la izquierda que garanticen la representación de más de 60 o 70% del electorado. Hay palabras como rehén, como felón, como oportunista, que son algunos de los adjetivos que se encuentran en el libro referidos a Sánchez. A veces como advertencia, de decir, si sigue usted por este camino va a acabar siendo visto por la historia como un oportunista, como un rehén. Claro, recordarás, Cebrián, aquel editorial del País. Sé que me vas a decir, yo no lo escribí, yo no dirigía el periódico. Efectivamente, ni lo escribiste ni dirigías el periódico. Este que decía, Sánchez es un insensato sin escrúpulos, que no es un dirigente cabal. Este editorial que se llamó Salvar al PSOE. Sí, lo recuerdo muy bien. ¿Hoy te sientes más cercano a ese editorial? Vamos a ver, yo estaba de acuerdo con el editorial, que lo leí como cualquier lector del País, cuando salió El País. Antonio Caño, creo que puedo contar esta anécdota. Antonio Caño me miró a ver y me dijo que el editorial había suscitado algunas reacciones contrarias de lectores votantes del Partido Socialista y que algunos había dado de baja. Y yo le dije lo que pensaba en ese momento. Le dije, yo estoy de acuerdo con el contenido del editorial, pero formalmente creo que la declaración de que no tiene escrúpulos me parece excesiva y creo que él hizo entonces, y que yo compartí esa decisión con Antonio, pues una carta explicativa a algunos suscriptores diciendo que quizás no el fondo, pero la forma del editorial estaba equivocada. Después de lo que ha hecho Sánchez, creo que no habría tenido una conversación similar con Antonio Caño. Es decir, creo que el editorial, con cuyo fondo yo estaba de acuerdo, aunque tuve mi reticencia respecto a la forma era expresiva de lo que en realidad es el fondo. O sea, que se anticipó a lo que venía. Sí. El odio a Sánchez o la animadversión a Sánchez en buena parte de la población en España, y esto no hace falta, yo creo que hay casi ninguna encuesta para verlo, sino que es una persona, no sé si la palabra es odiada, pero a veces ciertamente sale a decir esa expresión por una parte importante de la población. ¿Es un efecto secundario de su manera de ejercer el poder, de su carácter plebiscitario, de su conmigo contra mí, de construir el muro? Es decir, ¿es un efecto secundario de cómo él ha entendido el poder? Bueno, no, el odio es una consecuencia de la incitación al odio que se está haciendo por parte de la clase política derecha e izquierda, pero singularmente por parte de la izquierda. Es decir, hay que decir que el que ha dicho aquí que había que levantar un muro contra la mitad de España ha sido Sánchez. No ha sido la derecha que había dicho hay que levantar un muro contra Sánchez, ¿no? Segundo, yo no soy una persona que odie, o puedo odiar trasnochar o levantarme demasiado temprano, estas cosas. El odio, por otra parte, no es un delito, cosa que a la gente, el odio es un sentimiento que yo creo que es muy destructivo para quien lo padece, pero es completamente lícito. Es muy destructivo porque alguien que odia se amarga su propia vida, no amarga la vida del que es odiado, ¿no? Pero yo creo que el problema que tiene Sánchez es que no tiene ninguna empatía, o sea, y por lo tanto, el Partido Socialista es el tercer partido en Madrid, es el tercer partido en Galicia, es el segundo partido en casi todas las comunidades autónomas, con muy pocas excepciones, que pueden ser
Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña, fundamentalmente. Yo creo que los políticos deberían aprender de los empresarios activos, jóvenes, creadores, no de los que han heredado su fortuna, sino de los que crean fortuna. Es que se fijan siempre en la cuenta de resultados. Un empresario que pierde dinero siempre es muy consciente de que pierde dinero y de que su empresa va a quebrar si sigue perdiendo dinero. Bueno, el dinero de un partido son sus electores y sus votantes. Y Sánchez no ha hecho más que perder votantes y sobre todo, no ha hecho nada por recuperarlos. Pero todavía le sigue saliendo medianamente bien la jugada. O sea que todavía, este es otro de los análisis que se han hecho con las últimas elecciones. Sí, todavía no ha perdido tantos, claro, como algunos creen que o al menos el suelo electoral perder. del PSOE a nivel nacional no se corresponde al suelo del PSOE en otras comunidades autónomas donde pierde el poder de manera más bueno, clara. Pero además, vuelvo a decir, yo creo que necesitamos un partido socialdemocrático fuerte. El problema es que se ha convertido en un partido clientelista. O sea, él pone a sueldo a todos los militantes que puede, por un lado, y además expulsa o liquida a todos los que no le obedecen o no están de acuerdo con él. Hay que ser un héroe para discrepar dentro del Partido Socialista hoy. Y la discrepancia en el interno del Partido Socialista ha estado siempre en la historia del Partido Socialista, y en la transición las discrepancias internas y los problemas de Felipe González con sus propios militantes son conocidos, no digamos con sus votantes. Entonces, el problema es que el partido, Felipe solía decir que él gobernaba el partido desde la sociedad, que lo que le interesaba era gobernar la sociedad y desde ahí gobernaba el partido, y las funciones internas las delegaba en Alfonso Guerra, ¿no? ¿Qué es lo que habrá hecho mal Sánchez para que Alfonso Guerra y Felipe González piensen hoy lo mismo respecto al Partido Socialista? Hoy la crítica interna en el Comité Federal del PSOE, lo vimos el otro día, se reduce a Paje y al Lambán. Sí, bueno, y además, con mucho cuidado, Lambán porque ya prácticamente está fuera y por su situación personal es un poco más. Y claro, Paje además tiene sus responsabilidades de gobierno. Pero ahora, cuando estamos hablando de esto, hoy ha presentado su recurso contra la ley de amnistía. El problema es qué hace un diputado socialista en Castilla-La Mancha votando a favor de una ley de amnistía que el gobierno de Castilla-La Mancha, que es socialista, recurre ante el Tribunal Constitucional. El problema es qué van a hacer los diputados de muchas autonomías del Partido Socialista, si van a tener el espíritu valiente que reclamaba Quevedo para votar en contra de las órdenes de la dirección del partido, porque el partido no se debe al partido, el partido se debe al país que gobierna. Y Sánchez es presidente de todos los españoles, no de los militantes y diputados de su partido, más de los de Esquerra Republicana, Junts, Bildu, etcétera y tal. Y Sánchez no se está comportando como un presidente de todos los españoles, no está atendiendo el interés general del país. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, Paje no ha pedido a voz abierta, no ha dicho a sus diputados, que no son suyos, los diputados de su comunidad, no ha dicho, deberíais pensarlo. Los diputados de su comunidad son diputados de su comunidad porque los han puesto en una lista la dirección del partido. O sea, si les ponen en la lista más abajo, incluso yendo en la lista, si les ponen donde no deben estar, no serían diputados. O sea, realmente el clientelismo político en la partida... Esto no es un problema del Partido Socialista, es un problema de todos los partidos y muy claramente del Partido Popular también, o de Vox. Ahí están algunos exdirigentes de Vox que ya no están. Es decir, es un problema del sistema de representación que no funciona. Tampoco funciona en otros países. En Inglaterra, el Partido Laborista ha tenido el 60 y tanto por ciento de los diputados con un 32% de los votos. Prácticamente no ha crecido en votos. En Francia, el Nuevo Frente Nacional ha sido el partido menos votado y, sin embargo, que más diputados ha tenido en la Asamblea. Y el partido más votado, que ha sido el de extrema derecha, el de Le Pen, ha sido el que menos diputados ha tenido en la Asamblea. Quiere decirse, bueno, y en Estados Unidos, con varios millones menos de votos que Hillary Clinton, Trump obtuvo la presidencia de Estados Unidos. O sea, los sistemas de representación están en crisis en
en el siglo XXI. Y la democracia misma representativa está en crisis si no lleva a cabo las reformas que necesita hacer. Sobre el desgaste de las instituciones, hemos visto hace poco el nombramiento de Escrivá como gobernador del Banco de España, y Escrivá en un momento dado dices, lejos de fortalecer la independencia de las instituciones de nuestra democracia, el PSOE lo único que pretende es ocuparlas. Había alguno malaje que decía irónicamente, decía, ya tenemos pleno empleo socialista. Sí, no, es decir, es una buena frase esa, pero este es el problema. Pero el problema además no es solo eso, es que este señor ha sido, primero ha hecho una reforma de la seguridad social que en su día criticó el anterior gobernador del Banco de España porque no la podemos pagar. Segundo, ha estado 8 meses de ministro de Transformación Tecnológica, no creo que sepa mucho de transformación tecnológica el señor Escrivá, porque ha estado en el banquillo esperando para que cesara el gobernador del Banco de España y le nombraran a él. Es puro clientelismo y realmente es inmoral. Todo, pero no lo hace solo el Partido Socialista, lo ha hecho también el Partido Popular en el poder, ¿no? Pero digamos que aquí se han sobrepasado ciertas maneras o ciertas normas no escritas. No, sobre todo métodos. Vuelvo a decir, o sea, 3.000 militantes de Esquerra Republicana de Cataluña, 3.000 militantes de Esquerra Republicana de Cataluña han decidido firmar un pacto con el Partido Socialista Catalán que realmente no solo no es el fin del proceso, sino que es la recuperación del proceso. Porque el pacto, como dice la vicepresidenta Montero, dice lo que el pacto dice. Y yo le pido al PSOE que haga público el pacto entre todos sus militantes para que vean lo que el pacto dice, que es continuar el camino hacia un referéndum sobre la independencia de Cataluña. ¿Estamos ya en ese camino? El pacto está en ese camino. El pacto está abiertamente en ese camino. Y hay que decir que Esquerra Republicana de Cataluña, que ya dio un golpe armado contra la Segunda República Española, es decir, tanto que hablamos de memoria histórica, recordemos la memoria histórica durante la República y antes de la Guerra Civil de Esquerra Republicana de Cataluña, pues ha sido muy coherente con sus principios. Aquí el único que cambia los principios políticos, morales y procedimentales en función de su interés personal es de verdad Pedro Sánchez. Hablas por hablar de lo del suelo electoral del PSOE, dices sobre tratar a los electores socialistas como idiotas, a lo que yo digo, pero si les va bien. Les va bien, digo, que la clave es por qué motivo el votante socialista, que ha votado ya al PSOE con la amnistía o con los indultos, va a dejar de hacerlo porque el PSOE ahora pacte un concierto catalán o un cupo catalán o por un futuro referéndum. ¿Por qué iba a dejar Bueno, en el tema catalán, porque efectivamente afecta a la igualdad de los españoles, afecta a que hay españoles de primera, españoles de segunda. Pero también afecta con la amnistía. También lo afecta. Modo, también le afecta a la amnistía. No toca los dineros, pero... Bueno, primero porque el clientelismo no es solo económico, también es ideológico. El miedo a la derecha, activado por la propia extrema derecha muchas veces, el miedo a la derecha en familias del Partido Socialista que tienen una legitimidad familiar histórica, que sus padres, sus abuelos y hasta sus bisabuelos han luchado por la democracia en el pasado, es muy fuerte en el Partido Socialista. Cuidado, es muy fuerte ahora, no lo fue durante el franquismo. En el franquismo el Partido Socialista Obrero Español prácticamente no existía. La oposición interna la hicieron los comunistas y fundamentalmente a través de comisiones obreras. UGT no tenía ni de lejos la importancia que tenía comisiones obreras durante el franquismo. Pero es impresionante porque Nicolás Redondo, que mantuvo la legitimidad de comisiones obreras, se levantaría de su tumba el pobre cuando vea que a su hijo Nicolás Redondo, que ha sido secretario general del Partido Socialista Vasco, pues ha sido prácticamente eliminado del partido simplemente por no estar de acuerdo con las políticas de Sánchez. Es decir, la purga interna que ha llevado a cabo Sánchez, el desánimo de muchos dirigentes históricos y de otros que no hablan y a los que yo les convoco a hablar, es una cosa que verdaderamente es lamentable. Sí, pero eso te lo has preguntado, digo,
¿Por qué va a dejar de votar un votante socialista haya un concierto catalán? Es decir, ¿tú crees que por el concierto catalán sí puede haber votantes socialistas que siguieron votando al PSOE con la amnistía, con los indultos? No, yo lo que me pregunto es por qué el Partido Socialista ha perdido tantos votos, por qué ha perdido tantos votos en Madrid, que se dice pronto, ¿eh? ¿Por qué ha perdido tantos votos en Euskadi? Fue un partido relevante al principio de la transición en Euskadi. Y los votos del Partido Socialista Catalán en gran medida se deben a que gran parte del voto llamado españolista en Cataluña ha confiado en que ella era el más españolista de los miembros del Partido Socialista Catalán. Vamos a ver si pueden estudiar en castellano los hijos de los castellanohablantes. La UNESCO dice que es un derecho fundamental de cualquier ciudadano estudiar en su lengua materna. La UNESCO, la ONU, a la que tanto cita el Partido Socialista. Vamos a ver qué pasa, porque no se están cumpliendo las asistencias en el sistema educativo catalán. Hay una pregunta que te haces en el libro, y yo quiero hacértela. Pero, ¿cómo respetar a un dirigente que no se respeta a sí mismo ni a su palabra? ¿Cómo? Pues no respetándolo, claro. Yo soy incapaz de... O sea, uno puede cambiar de opinión, pero mentir no es cambiar de opinión. Y esta estupidez que dijo Zapatero, que es muy hábil en cuestiones de apoyar a la tiranía de Maduro, pero muy inhábil a la hora de escribir y de expresarse, aunque haya pretendido escribir un estudio sobre Jorge Luis Borges, que no creo que pase a los anales de la crítica literaria, pues es esa estupidez de que no, este no miente, cambia de opinión. Por favor. Hablamos sobre Zapatero, es una de las figuras que siempre está en las últimas campañas electorales, hemos visto, dándolo todo. Ha tenido un verano silencioso el presidente, con aquello de Venezuela. Ni siquiera ha pedido que se enseñen las actas. Incluso lo pidió Irene Montero, llegó a pedirlo Irene Montero. Y a él ni siquiera se le ha escuchado. Es verdad que ahora están dejando ver que ha sido él quien ha intermediado para que el mundo González llegue a España. ¿Qué te ha parecido el verano de Zapatero en Venezuela? Bueno, estamos realizando esta entrevista 2 días antes de que yo publique mi próximo artículo en The Objective. Y por lo tanto no le voy a pisar a The Objective dentro de 2 días. Pero ya eso se va a publicar después. Porque esto se va a publicar después. Vale. Vamos a ver, el Zapatero se está comportando como un cómplice de Maduro o como un cómplice de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta. La situación en Venezuela es muy complicada. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos ha blanqueado la figura de Maduro por intereses de la Chevron y por intereses geoestratégicos. Estados Unidos no puede perder el control de la mayor reserva de petróleo del mundo y no puede permitir que en un mundo tan complicado como el que tenemos, en pleno Caribe, además y Centroamérica, además de Cuba y Nicaragua, nada menos que en Venezuela estén instalados los iraníes y los rusos, aparte de la deuda que hay respecto a los chinos y de la presencia también turca, que es muy, muy importante. Otra cosa es la incapacidad de Estados Unidos para comprender lo que está sucediendo en América Latina, ¿no? Pero todo esto ha sido un pacto entre Zapatero y Maduro, y todo esto es literalmente un problema muy serio para la oposición venezolana. Yo he hablado con miembros de la oposición venezolana exiliados aquí en España, he hablado con líderes políticos de Brasil y de Colombia. El gobierno español no informó a Brasil ni a Colombia que estaban teniendo un protagonismo serio tratando de convencer a Maduro de que reconozca las circunstancias electorales y los resultados. Ha habido una presión familiar muy fuerte sobre Edmundo, y yo lo comprendo, y comprendo que es una persona
que realmente no es un líder político, es el presidente electo, pero se le eligió como líder de la candidatura de la oposición porque María Corina Machado y después Corina fueron eliminadas de la carrera por el gobierno de Maduro, pero él personalmente no ha tenido una carrera de liderazgo político. O sea, yo personalmente le comprendo. Tiene una hija viviendo en España, otra sigue viviendo precisamente en Caracas. Él no lo tenía claro. Esto ha sido un pacto, según ha declarado Delcy Rodríguez, entre Delcy Rodríguez y Zapatero. Es un balón de oxígeno para Maduro. La increíble declaración de Sánchez ante el Comité Federal de que Edmundo, a quien respeto, y creo que es respetable su decisión por razones personales, de que era un héroe político, un héroe político se queda en el país, como María Corina Machado. Es decir, algunos de los exiliados que están aquí en España han padecido torturas durante años. Y es cierto que existía peligro de cárcel para Edmundo. En mi opinión no existía peligro de maltrato, siendo presidente electo reconocido por tantos otros países. A él le comprendo personalmente, pero el propio embajador holandés trató de disuadirle de que llevara a cabo esa decisión. A él le comprendo y no le critico en absoluto. ¿Y a Zapatero le comprendes? A Zapatero le comprendo, pero lo que no sé es cuánto le comprendo. Es decir, por cuánto le comprendo, por cuánto él ha hecho esto. Es decir, o sea, comprendo que es una inmoralidad absoluta que haya sido representante de Maduro como observador electoral, que no haya informado de nada. Es inadmisible que el ministro de Asuntos Exteriores diga que no ha habido un pacto cuando la vicepresidenta venezolana dice que ha habido un pacto y todo el mundo sabe que ha habido un pacto. Y verdaderamente tendríamos que hablar de un lobby de políticos que se organizó al mando de Pepiño Blanco después de su salida de la política, algunos con políticos también del Partido Popular. Es decir, ¿y hasta qué punto ese lobby, uno de cuyos integrantes luego pasó a formar parte del gabinete de Sánchez, Antonio Hernando, está incurriendo en actividades más propias de servicios de lobby que de actividades de políticos que han vivido tiempos relevantes para el país. O sea, cuando dices por cuánto es que insinúas que ha habido un pago de dinero. No, yo no insinuaba nada. Dices que por cuánto. Una de las frases, por cerrar con lo del Comité Federal del PSOE del penúltimo sábado, una de las frases que más se ha repetido es esta que dijo Sánchez de seguiremos gobernando con o sin concurso, o sea, sin apoyo, del Poder Legislativo. ¿Te preocupa esta frase? ¿O es una declaración? A mí no me preocupa porque ya está gobernando sin apoyo del Poder Legislativo. Está gobernando solo con el apoyo de sus socios y con desprecio a la mitad del Parlamento, ganando las elecciones de temas de dudosa constitucionalidad por 2 votos o por 1 voto. Y si Ábalos se enfada y se pone enfermo uno o no sé qué, es decir, literalmente es una vergüenza. Y además, pero vuelvo a decir, yo creo que en el corto plazo este país funciona. A mí me recuerda esto al tardofranquismo. España funcionaba muy bien, no gracias al régimen, sino a pesar del régimen. España está funcionando muy bien porque la sociedad civil está funcionando muy bien. Y yo soy optimista como Sánchez, pero no soy optimista porque Sánchez está ahí, sino a pesar de las políticas de Sánchez, no es un problema personal, a pesar de la deriva hacia la democracia iliberal, porque la sociedad civil española, las universidades, los empresarios, las organizaciones sociales, muchas ONGs no corruptas, la sociedad española en general está funcionando. Y lo único, claro, yo pertenezco a mayo del 68. Mayo del 68 tenía un
un eslogan que era prohibido prohibir. El eslogan de estos tiempos, no solo en España, Sánchez no es solo un fenómeno español. Estamos teniendo estos problemas empezando por los Estados Unidos, ¿eh? Pero el eslogan que más en boga hasta ahora es prohibido permitir. También hay preocupación por los medios de comunicación en el libro, en el efecto Sánchez. Nos hemos acercado, digo en general, como profesión, aunque esto viene de más atrás, ¿el periodismo se ha acercado demasiado al poder y se ha confundido a veces con él o se ha entremezclado demasiado con él? Vamos a ver, el periodismo, la prensa era el cuarto estamento de la Revolución Francesa. O sea, ha sido institucional porque efectivamente estaba en manos de muy pocos, aunque hay que decir que durante los debates de la Constitución de Cádiz hubo no menos de 50 o 60 periódicos en Cádiz, no todos diarios, había unos que eran mensuales, otros que tal, pero Cádiz tenía muy pocos miles de habitantes cuando se estaba allí debatiendo la Constitución de 1812, ¿no? Entonces, este es un problema mayor, o sea, es un problema de que ha cambiado la demografía y ha cambiado el sistema de comunicarse entre las gentes, el sistema de viajar. Yo pongo un ejemplo, cuando la pandemia de la gripe española hace un siglo, había 1.500 millones de habitantes en el mundo. Hoy hay camino de 9.000, 8.000 y pico millones, pero además hay 1.500 millones de turistas, 1.500 millones que se desplazan rápidamente de un país a otro y a otro y a otro, tantos como habitantes en total de la Tierra había hace 100 años, ¿no? Y las comunicaciones son instantáneas y hay más teléfonos móviles inteligentes que habitantes en el mundo en este momento. Por lo tanto, los medios de comunicación ni tienen la importancia instrumental ni institucional que tenían antes y que responden a la democracia representativa. Entonces, todo el sistema de representación política está liquidado y el sistema de formación de opinión pública. De repente, para los americanos es un problema TikTok, ahora X es un problema para los brasileños, Telegram es un problema para los franceses, es decir, pero TikTok, X y Telegram van a seguir existiendo. Y además, claro que hay que regularlos. La vida en común necesita regulaciones. Pero las regulaciones en el nuevo sistema son una cuestión de software, más que una cuestión de normas jurídicas. Pero si ya importamos mucho menos, los medios de comunicación en general, ¿por qué sigue habiendo tanto interés político por controlar los medios, lo que digan los medios? Es decir, no, lo que quieren controlar no son los medios tradicionales, sí, no digo, que ya los controlan. No todos los medios. Es decir, lo que quieren controlar son los llamados tabloides digitales. Es decir, y tú no puedes controlar los tabloides o no tabloides digitales si no es con medidas coercitivas, que los chinos lo han hecho y a pesar de eso no lo han logrado del todo, y los iraníes lo han hecho, tratando de cerrar las señales, cerrar tecnológicamente las señales de Google, etc. Ahora los americanos quieren cerrar o cambiar TikTok a base de que la operación americana de TikTok la compre un norteamericano, ¿no? Estamos ante una confusión muy grande en el sistema comunicativo mundial y en el sistema de formación de opinión pública. También pasó con la imprenta. Lo primero que hicieron los gobiernos después de que se inventó la imprenta fue empezar a quemar libros. Y luego Tadarni, Lostat y toda clase de censuras, y prácticamente hasta la llegada de la Ilustración no se puso un orden que respetara de verdad la libertad de iniciativa, reservada a unos cuantos. Me pareció significativo que en abril de este año, cuando empezaban las investigaciones, muchas de ellas dadas en este periódico, en El Confidencial y demás, sobre la esposa del presidente Sánchez, hubo un manifiesto que decía no al golpismo judicial y mediático que firmaban algunos de los periodistas, entre ellos Iñaki Gabilondo. Y me pareció sintomático primero, algún que otro invitado ha dicho que le decepciona lo de que Gabilondo firmara este manifiesto, pero para muchos compañeros fue sintomático que hubiese periodistas, o sea, colegas de la profesión,
que cuando se daban informaciones sobre la esposa del presidente, hablaran de ese golpismo mediático, un poco sumándose a la tesis que buena parte de la clase política tiene de que si investigas y demás, ya quieres cambiar el gobierno, quieres echarlo abajo. ¿Viste o recuerdas esto del manifiesto del golpismo mediático? Lo vi por encima. Yo no acostumbro a firmar manifiestos. Es una cosa que me impuse desde temprano, aunque recientemente firmé un manifiesto de la organización No hay Derecho sobre el tema de la amnistía, nada más, pero yo he defendido siempre mi independencia de criterio y yo no critico a los que firmen manifiestos, o sea, ni a Gabilondo ni a nadie, creo que es un derecho de cualquiera. Lo que pasa es que lo que falta aquí es la defensa de la independencia, porque lo que pasa es que la polarización que la ha generado la clase política, por razones incontrolables, la polarización no ha nacido en la sociedad y se ha llevado a la clase política. La polarización ha nacido en la clase política y se ha llevado a la sociedad. Y una manera de llevarla ha sido tratar de contaminar a los medios, incluso a los medios tradicionales de comunicación, mediante subsidios o mediante amenazas, mediante favores y mediante el miedo, y a veces mediante subsidios y mediante amenazas a la vez. Y eso ha ido contagiando a la sociedad. Es decir, son los partidos políticos, no solo el gobierno, son los partidos políticos los que se han encargado de polarizar a los movimientos sociales. No ha habido un movimiento social que generara esa polarización. Entre otras cosas porque yo creo que todavía hay mucha memoria histórica de la cantidad de guerras civiles que padeció este país durante el siglo XIX y de la espantosa guerra civil que padecimos durante más de 3 años. 3 años va a durar ya la guerra de Ucrania. Aquí nadie dice nada. 100, 200.000 muertos. Claro, sí. Pero la mitad de ellos son rusos y la otra mitad ucranianos. Sí. La gente no sabe bien ni dónde está Ucrania. Pero hay cientos de miles de muertos ya, o cerca de 200.000 según muchos estudios. Escribes, ya para ir cerrando, en el prólogo dices: el único despecho que siento es el que me causa haber convertido en monaguillo del poder a un diario liberal cuya lucha por la libertad de expresión y la consolidación de la democracia fue un esfuerzo colectivo que costó incluso vidas humanas. O sea que aquí sí, es decir, siendo que la política te puede molestar o no, opinar o no, en ese caso sí te duele casi personalmente la situación del diario El País. No, me duele, no casi, me duele muy personalmente y sobre todo porque recuerdo, hubo una bomba que enviaron individuos de extrema derecha al país, dirigida a mi nombre, que entonces por error, y por el error de una persona que manipuló el paquete y que lo puso en la sección de deportes, se pensó que iba dirigida al redactor jefe de deportes. Una bomba dirigida contra mí, que estalló la bomba, y la bomba mató a un joven auxiliar que tenía 19, 20 años. Dejó gravísimamente herido al jefe de los servicios auxiliares y seriamente herido a otra víctima que está ahora publicando un libro sobre su vida, entre las cuales relata esto, ¿no? Pero ha habido otras amenazas serias y a mucha gente del periódico y del grupo. Durante un tiempo pues, tuvimos a más de 20 periodistas con protección personal en el grupo, no solo del País, de la SER, de otras publicaciones, etcétera y tal. Y todos los periódicos y todas las instituciones son fruto de su propia historia, ¿no? Entonces, sí, me duele ver que El País es tan poco independiente como que ni siquiera ha publicado la nota que yo envié y que publicaron todos los demás periódicos, la nota que yo hice respecto a mi expulsión del país. Es decir, que ni siquiera han servido al cumplimiento del libro de estilo,
que no redacté yo, que redactó un equipo de redactores del País, que dice que cuando hay dos personas o dos instituciones en conflicto hay que oír a las dos partes. O sea que el País se ha negado a oír mi posición al respecto y a publicarla. Antes de irnos, este libro habla de Sánchez, evidentemente, habla mucho del gobierno y del PSOE y es lo normal. ¿Pero consideras que Sánchez se ha beneficiado también de una oposición muy torpe? ¿Ha tenido la suerte de tener una oposición especialmente torpe en su labor? Yo diré la frase, desde mi punto de vista lúcida, que reproduzco en el prólogo del libro y que dijo en su día el líder del Partido Popular, el señor Feijóo, que dijo que España tiene la peor clase política que ha tenido durante la democracia. Y añadió, y no excluyó a mi partido de esto. Un ramalazo de sinceridad. Para cerrar, tenemos novedades a tercera temporada. Estamos ya en tercera temporada, ¿eh? Madre mía, cómo pasa el tiempo. Todas las semanas. Desde diciembre de 2022. Ha llovido, ¿eh? Ha llovido, ya estamos por aquí. Tenemos una novedad, tenemos poco presupuesto, entonces no tenemos así nada novedoso, pero tenemos una nueva pregunta que hacemos siempre al final. O sea que no somos El Hormiguero ni... ¿Ves El Hormiguero? No. ¿Nada de televisión? Bueno, lo he visto a veces, sí. Veo mucha televisión, veo las emisiones de debate, tanto de unas cadenas como de otras. Es curioso que con el paro que hay en la profesión periodística haya tantos periodistas que aparecen en tantas cadenas. O sea, tú ves tertulias. Veo tertulias no para enterarme, pero en fin, para ver, y veo mucha televisión, veo mucho la CNN y la BBC, y veo también Al Jazeera, y de las televisiones españolas, en la parte de las tertulias políticas, veo muchas, desde el Toro TV hasta el Rojo Vivo. Es un arco ideológico importante. Pero sabes que ahora, esta semana lo que está en la batalla de Broncano contra Motos. Tú eres consciente de ello, ¿no? Que soy consciente de ello. Esto es lo que más se va a hablar. Soy consciente de ello, sobre todo por lo que publican los periódicos. Y he visto algunos programas del Hormiguero. Ha habido tantos años ya de Hormiguero. No me ha ido Felipe González, quiero decir. No había Felipe González, pero he visto algunos programas del Hormiguero y no he visto nunca un programa completo de Broncano. A veces me he parado en algún momento porque lo he visto. Pero yo quisiera que efectivamente, primero creo que la televisión es entretenimiento también, pero convertir la política en entretenimiento no es una buena cosa para los gobernantes ni para los gobernados. O sea, yo respeto a Broncano, respeto al Hormiguero, respeto Fiesta, respeto toda clase de programas de entretenimiento. Pero la televisión tiene que darnos debates serios sobre lo que importa. Sí, lo que importa son las guerras y las víctimas de las guerras. Pero... Lo que importa es la falta de vivienda. Más de 6 años después, ahora se queja Sánchez de que no se han construido viviendas públicas. Por la política neoliberal, dijo él. ¿Pero qué política neoliberal? Bueno, es decir, 6 años. No se han construido viviendas públicas porque no las ha construido el gobierno, que es quien tiene que construirlas. O sea, él le achaca, él todavía... pero ha hecho una ley que ha empeorado el sistema porque ha transformado el mercado y ha hecho que el mercado cambie la oferta y además eso ha hecho que no pueda servir a la demanda. A veces tengo la sensación de que Sánchez quiere hacernos creer que hace un año seguía gobernando Rajoy. Sí. Tiene como esta cosa, y creo que es en enero, lo escribió hace poco Iván Redondo, que parece que cuenta los días de cuánto lleva Sánchez en el poder, que dijo que creo que en enero Sánchez superaba a Rajoy en número en tiempo vivido en la Moncloa. Sí. No está mal. Pero digo, ya por cerrar, que una de las cosas decía, la formación de la opinión pública, creo que hoy en día, para la opinión pública mayoritaria, es más trascendente lo que se diga a veces en la tertulia del Hormiguero sobre política, o sea, lo que opine Tamara Falcó, que sabrás quién es. Sé quién es porque
Fui amigo de su padre y también de su madre. O sea que... Te digo, a veces parece más importante opina de Tamara Falcó que el editorial de todos los periódicos del mundo, del país. Sí, pero eso no importa, porque eso debe ser así, y a mí me parece bien eso, ¿no? Pero España es una sociedad educada, ha mejorado mucho la educación media de los españoles, gracias a la democracia, y yo creo, como dice Page, que los españoles no somos idiotas, y cualquier español, cualquiera que sea su clase social, su nivel educativo y eso, creo que tiene criterios suficientes respecto a la política. O sea, yo creo en la democracia. Lo que no creo es en la manipulación de los derechos de los ciudadanos por parte de los gobernantes. Decía que la novedad de este año es preguntar al final de la entrevista, ya que estamos en el purgatorio, por si tuvieras que poner un epitafio en tu lápida, ¿cuál sería? Nunca he pensado en mi lápida, nunca he pensado en mi epitafio, y yo espero que no me pongan un epitafio. Ah, ¿no? No. Yo espero que me pongan simplemente la fecha de nacimiento y la fecha de... Le pueden poner aquí yace un periodista. No, porque... Por el estilo, una cosa como sombría, ¿no? Aquí yace un periodista. No, me parece muy pretencioso. Demasiado, es verdad. Pues fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento, esperemos que dentro de muchos años... Si tengo lápida y si tengo epitafio, que tampoco la voy a pedir. Pero tú eres de lápida de que te entierren, o eres de los de incinerar. A mí que no me incineren, yo ya he pedido que no me incineren. Yo ya he pedido que me incineren y aventen mis cenizas al viento. Vale. Que no las entierren en ningún lado. Pero sobre todo, harán lo que les dé la gana a los que lo tengan que hacer. O sea, Juan Luis, gracias por visitar el purgatorio. Muchas gracias a ti. Con Dios. Estrena libro, se llama El Efecto Sánchez. Que lo compren, lo lean, lo critiquen o lo compartan. Muy bien, muchas gracias.